¿Qué tal, chicos? Estoy viendo que hay muchos temas en enfermedades inmunomediadas, ¿no? Y hicieron uno de endocrino, ¿no? Con el doctor Espinosa. En realidad la inmunidad está en todo nuestro organismo, ¿no? Pero hablando sobre los desórdenes neurológicos inmunes en sí, que es el tema específico, hay desórdenes neurológicos inmunes, vamos a referirnos específicamente los propios del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Porque aquellos que tienen manifestaciones sistémicas, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, algún otro tipo de colagenopatías, tienen también manifestaciones neurológicas, ¿no? El neurolupus, alguna encefalitis lúpica, etc. Pero ese no va a ser el tema de la exposición, sino las enfermedades propias del sistema nervioso central y periférico. Entonces, estas enfermedades autoinmunes son causadas por un tipo de respuesta humoral o respuesta celular que están dirigidas principalmente hacia autoantígenos que están en el sistema nervioso, ya sea sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Estos antígenos, estos autoantígenos van a estar dirigidos hacia componentes de un determinado tejido o una determinada célula en sí. Puede ser la oligodendroglía, el astrocito, el oligodendrocito, etcétera, ¿no? Y va a estar limitada tan solo al sistema nervioso central, las propias tan solo al sistema nervioso periférico, o aquellas que atacan tanto al sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces tendríamos las enfermedades autoinmunes del tipo desmielinizantes. Su acción es principalmente sobre la mielina y actúan en el sistema nervioso central. Luego tendríamos las enfermedades autoinmunes que actúan tanto en el sistema nervioso central y periférico, las propias solo del sistema nervioso periférico. Las enfermedades autoinmunes, pero que tienen que ver entre la unión neuromuscular, donde termina el sistema nervioso periférico, es decir, la unión neuromuscular, y un tipo especial de enfermedades por autoanticuerpos en el sistema nervioso central. Lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes desmielinizantes o primer grupo, que era el que íbamos a hablar, es que en realidad los linfocitos, ya sea T o células B, van a activar macrófagos. Estos macrófagos activan óxido nítrico y activan algunas otras células que coadyuvan y esta lesiona directamente la mielina. También por su parte, la célula B lo que hace es activa autoanticuerpos que actúan como un target hacia el propio axón y causan también lesión en el sistema nervioso central. Estas enfermedades autoinmunes desmielinizantes son estos tipos de enfermedades autoinmunes. Dentro de las enfermedades desmielinizantes, es decir, lo que se afecta es la mielina. Y el cerebro está lleno de mielina, es rico de mielina. Y el cerebro del niño es mucho más rico de mielina, porque esa mielina está en plena formación. Es por eso que una enfermedad desmielinizante no es ajena a pediatría. Es más, debido a que estas enfermedades, como vemos, son autoanticuerpos o células T, o sea, inmunidad celular o inmunidad humoral, ¿no? Los niños se enferman constantemente, ¿no? Quien no tiene un hijito, quien tiene un hermanito, un sobrino, ve que constantemente está con cuadros respiratorios, constantemente se está enfermando, o le da varicela o le da cualquier otro tipo de cuadro viral. Y estos cuadros virales son los que desencadenan activación de este tipo de respuesta, inmunidad humoral o celular, y esta respuesta equivocada, entre comillas, actuaría sobre la mielina, axón principalmente, o oligodendrocitos de vez en cuando, y causaría estas enfermedades desmielinizantes, donde en realidad habría una lesión directa sobre la mielina. Tenemos la esclerosis múltiple, ¿no? O episodios desmielinizantes agudos, que los llaman, su definición clínica es un episodio desmielinizante aislado radiológicamente, o sea, tan solo hay un solo episodio. Luego los episodios propios de tan solo la vaina de mielina a nivel axonal, a nivel del nervio óptico, las neuritis ópticas, los mielinizantes, los cuadros mediolares puros, como mielitis transversa, ¿no? Luego de ahí vendrían los síndromes inmunomediados, que serían típicos solo del nervio óptico, que no están dentro de esclerosis múltiple,
como una neuritis óptica aislada, y luego las mielitis aisladas. Es decir, podemos tener en el sistema nervioso central de tipo desmielinizante, cuadros desmielinizantes tipo esclerosis múltiple, episodios como neuritis óptica y episodios como mielitis transversa, y también episodios aislados únicamente que se dan una vez en la vida. Hablando de la esclerosis múltiple, tenemos la misma fisiopatología que para todas las desmielinizantes en sí. Activación de las células T, ¿no? Esa activación de las células T lo que hacen es presenta un antígeno al complejo de histocompatibilidad mayor. Este antígeno lo que genera es activación a nivel de los macrófagos, y lo que hacen los macrófagos es producen citoquinas preinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 12, otros tipos de citoquinas, ¿no? A través de las células T, a través de la diapédesis y las moléculas de adhesión, ingresan a través de la lámina basal, ¿no? Se actúa sinérgicamente con el macrófago, produciendo también factor de necrosis tumoral, otra interleuquina 2, y posteriormente esta célula T activada produce daño axonal, ¿no? Lesionando específicamente en la esclerosis múltiple. La célula lesionada es el oligodendrocito. Por otro lado, las células B producen autoanticuerpos que directamente actúan sobre un receptor, donde por medio de proteasas y factores de necrosis tumoral, mediante receptores de estos autoanticuerpos, también se produce lesión axonal, activando la vida del complemento. Es en cuanto a la esclerosis múltiple. Pero en cuadros pediátricos tenemos una enfermedad inmunomediada más frecuente que la esclerosis múltiple, que se llama encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? O del inglés acute disseminated encephalomyelitis, que es ADEM en el inglés, ¿no? Pero nosotros en castellano le decimos encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria inmunomediada del sistema nervioso central, ¿no? Que afecta predominantemente de encefalomielitis, actúa principalmente a nivel del encéfalo. También pueden haber cuadros que sean encefálicos y medulares, ¿no? Y habitualmente tienen solo un curso monofásico, es decir, un curso lineal, ¿no? Estos cuadros, encefalomielitis diseminada aguda, la epidemiología, ¿a quién más le da la encefalomielitis diseminada aguda? A los niños, ¿no? Entonces estamos viendo que los cuadros desmielinizantes no son ajenos de la pediatría, y es más, se ven mucho más que en adultos. Es más probable que tenga un cuadro activado por autoanticuerpos en un niño previamente sano que, por ejemplo, un adulto que ya tiene un cuadro respiratorio que haga un cuadro de autoinmune propio por activación de autoanticuerpos. Es más frecuente en los niños con el pico del acné de 5 a 8 años, pero no quiere decir que los niños menores no puedan tener. Ese es el acné, lo más frecuente. Pero como cualquier curva de Gauss, hay cuadros raros que pueden presentarse inclusive en lactantes, es decir, niños menores de 2 años o inclusive adolescentes. Pero el acné es menor. El sexo principalmente ocurre más en varones que en mujercitas, pero la relación es un poco menor, de 1.2 a 1. La incidencia es rara, ¿no? De cada 100.000 niños, más o menos un 0.2 a 0.4 tienen un cuadro desmielinizante agudo tipo encefalomielitis por año, ¿no? Tiene que haber un antecedente de infección en los 21 días precedentes, hasta el 93% de los casos. Es por eso importante hacer esa pregunta al momento de hacer la historia clínica. O sea, chico que de pronto tiene, si es una encefalomielitis y tiene un compromiso encefálico, lo principal que tendrá en la clínica ese chico será confusión. Luego, ¿qué más puede tener? Aletargamiento. ¿Qué más puede tener el compromiso encefálico? Compromiso de funciones superiores, ¿no? Pueden dejar de hablar, están perdidos, confusos, enajenados. Y otros cuadros encefálicos que más pueden hacer, convulsiones. Tienen convulsiones. En los cuadros inmunomediados, como hay una respuesta de citoquinas proinflamatorias, ¿puede haber fiebre? Puede haber fiebre. Entonces hay un cuadro de compromiso encefálico, fiebre, pero uno tiene que hacer la investigación de que más o menos unas 3 semanas previas a este cuadro clínico, este chico tuvo un cuadro infeccioso y predominantemente son cuadros respiratorios. Ahora hay antecedente de inmunización hasta en el 5% de los casos. Es también eso importante. Pregunta de antecedente de inmunización
especialmente con virus vivos atenuados, ¿no? Por ejemplo, haciendo un acápite aparte, no como sistema nervioso central, sino, por ejemplo, si uno revisaba los reportes epidemiológicos de la vacuna de gripe, veía que había una enfermedad autoinmune del sistema nervioso periférico bien frecuente relacionada a influenza. ¿Recuerdan? ¿Alguno la sabe? Guillain-Barré. Guillain-Barré estaba bien relacionada a vacunas de influenza. De pronto la gente se vacunaba del virus de la influenza y dentro de 2 o 3 semanas después estaban teniendo debilidad distal, o sea, compromiso de nervio periférico y hacían el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, eso es en cuanto al nervio periférico, pero en cuanto al sistema nervioso central es muy importante también el antecedente de inmunización, eso también hay que catalogarlo. ¿Y cuál es la patología de la encefalomielitis diseminada aguda? Hay un infiltrado perivenular de células T y macrófagos, ¿no? Y estos son los que principalmente son los responsables de la desmielinización. Ocurre una degeneración axonal, axónico, isquémica y un edema intersticial. Las lesiones principalmente van a ser en sustancia blanca, donde principalmente hay más oligodendrocitos, donde hay más mielina. También hay algo de compromiso en corteza, sí, y la sustancia gris profunda, sí, pero principalmente es sustancia blanca, ¿no? Las infecciones asociadas más frecuentemente son los virales, ¿no? Influenzas, también se han descrito enterovirus, tanto respiratorios como digestivos, sarampión, paratitis, rubiola, varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis A y Coxsackie, tanto respiratorio como digestivo. En bacterianas, también asociado a cuadros respiratorios Mycoplasma pneumoniae, leptospira, estreptococo beta hemolítico. O sea, la antecedente de infección, como está en el 93% de los casos, es muy importante y muchas veces lo que tendremos que hacer a veces son serologías virales para tratar de encontrar si es que en realidad es un cuadro previo o es un cuadro que está la etiología viral y al mismo tiempo se está presentando un cuadro inmunomediado. Asociado a inmunización, como estábamos viendo, está relacionada con la vacuna de la rabia también, ¿sí? Habían casos, era raro, ¿no? Era raro. Con la vacuna del virus de la encefalitis japonesa, ¿sí? Y con el de la sarampión, por ser virus vivos vacunados, sí, pero la casuística es corta, es de 1 o 2 casos por cada millón de habitantes, ¿no? También hay relacionados cuadros de encefalomielitis diseminada aguda por vacuna de hepatitis B, sí, en realidad sí. Y la evolución fue descrita inclusive hasta 10 semanas después de la vacunación. La patogenia es la misma, un mimetismo molecular, hay activación de clones de las células T antimielina y lo que ocurre es una reactividad cruzada, ¿no? Reactividad cruzada con epítopes virales que comparten esos epítopes, tanto la vaina del axón de la mielina, con ciertas fracciones virales, ¿no? Que ya han sido modelos descritos con herpes virus 6, coronavirus, Epstein-Barr o influenza, ¿no? Esta diseminación de este epitope por mimetismo activa las células CD4 y CD8, que está inducida por una infección o por un picornavirus, y esto va a generar una respuesta autoinmune en el modelo de encefalitis producida para ver la patogenia producida por la encefalomielitis diseminada aguda. Entonces tendríamos que hay una fase de activación del linfocitos T periférico, una fase afectora de los linfocitos T que ingresa dentro del sistema nervioso central, activa macrófagos predominantemente en el sistema nervioso central y luego ocurre después de la encefalomielitis una fase de reparación que está producida principalmente por los astrocitos y ocurre una remielinización. ¿Y cuál es la clínica? La clínica es monofásico, de una sola fase. Ocurre 2 a 4 semanas después de la exposición al antígeno. Lo que hay es un cuadro encefalopático, o sea, funciones superiores, inicio gradual, curso progresivo, en horas o días. Hay déficits neurológicos multifocales y ese déficit máximo puede ser en 4 a 4.5 días, ¿no? Se puede asociar que fiebre por la respuesta inmunomediada de citoquinas,
dolor de cabeza porque compromiso encefálico, hay edema, todo lo que hemos visto, infiltrado perivascular, hemorragia, entonces puede haber cefalea, va a haber convulsiones, ¿no? En adultos principalmente va a haber algún déficit de algún nervio craneano, alguna disautonomía y también puede haber compromiso del sistema nervioso central, pero este es menos frecuente. En cuanto a qué es más frecuente, al ser una encefalomielitis, lo primero que tiene que haber es trastorno de conciencia. Luego, al afectarse principalmente sustancia blanca, hay piramidalismo, es decir, signos de primera neurona, reflejos altos, Babinski, ¿no? ¿Pueden haber déficits focales? Sí, déficits focales pueden haber hasta en 3/4 de los pacientes tienen hemiplegia. Algunos pueden tener compromiso cerebeloso presentando síntomas como ataxia, otros pueden tener lesión de nervios craneanos, es decir, se puede afectar tanto en el sistema nervioso central, nervios craneanos o encéfalo en sí, ¿no? Puede haber amaurosis o pérdida visual, compromiso en nervio óptico, sí, también hay convulsiones, cuadros medulares hasta en la 1/4 parte de casos y personas que tienen lesión en el área propia del lenguaje hasta en la 1/5 parte de los pacientes. Y al ser una lesión desmielinizante, el diagnóstico, muy aparte de clínico, tenemos la exposición a un antígeno, tenemos el tiempo, luego tenemos el cuadro típico, el cuadro clínico típico, y cómo haríamos el diagnóstico. Tendríamos que pedir obviamente una imagen, ¿no? La encefalomielitis diseminada aguda, para englobar el diagnóstico, entonces hablamos que es el primer evento clínico con encefalopatía que es polisintomática, porque en realidad si es que es una lesión difusa va a haber síntomas de todo el sistema nervioso central, que tiene un inicio agudo o un inicio subagudo, y en la imagen ideal de resonancia magnética, y en la imagen ideal por resonancia magnética vamos a ver lesiones hiperintensas, ya sea en un foco o en múltiples focos a nivel del cerebro, que son predominantemente sustancia blanca, ¿no? La encefalomielitis diseminada aguda es episodio único, por eso no puede haber antecedente de evento previo, o sea, episodio único con antecedente de pródromo infeccioso, lesiones multifocales en resonancia magnética, no hay evento previo, esto es encefalomielitis diseminada aguda. Y si por ejemplo tuvieras un chico que 4 semanas después, hasta 3 meses después, vuelve a tener la misma clínica, lo consideran recaída, ¿no? En realidad una persona puede estar mejor de la encefalomielitis diseminada aguda, pero la respuesta inmune todavía puede no haber cedido y puede tener una recaída desde 4 semanas a 3 meses después. Episodio único es encefalomielitis diseminada aguda, pero episodios recurrentes de encefalomielitis diseminada aguda tiene que ser descartarse necesariamente esclerosis múltiple, que es otra enfermedad desmielinizante inmunomediada propia del sistema nervioso central, ¿no? Los episodios agudos, ¿no? Como episodios agudos, ¿no? Se catalogan como encefalomielitis diseminada aguda, pero aquellos episodios en los cuales hay recurrencia, ¿no? En los episodios que hay recurrencia uno tiene que sospechar o esclerosis múltiple o alguna otra condición inmunomediada, como son neuromielitis óptica o algunas otras desmielinizantes. Como veíamos, ya que la afección es principalmente sustancia blanca, las lesiones pueden ser parchadas. Entonces, las lesiones principalmente son estas. Estos son un par de resonancias magnéticas y la afección es principalmente sustancia blanca, sustancia gris, sustancia blanca. Sustancia blanca, lesiones redondeadas, brillantes, algodonosas. Y también puede haber en otros chicos afección de sustancia gris, sí. Acá vemos, si nos damos cuenta, este es hemisferio cerebral izquierdo, corteza, pero no es sustancia blanca está por acá, ¿no? Corteza principalmente temporal. Temporal izquierdo. Ahora, si nos damos cuenta, este es el núcleo lenticular, si recordamos anatomía, y estos que están acá son los tálamos, ¿no? Y en los tálamos estamos viendo también un brillo normal. Este brillo normal, que es en ganglios de la base, también está demostrando que en realidad, y del mismo paciente, este mismo paciente, pues son diversos cortes de la resonancia magnética, tiene, como decíamos, lesiones en sustancia blanca, lesiones en sustancia gris y lesiones corticales. Y las lesiones son asimétricas, difusas, parchadas.
Entonces este chico que podría tener, si está afectada a sustancia blanca, en la clínica que tendría hiperreflexia, espasticidad, si tiene ganglios basales, movimientos involuntarios, distonía, ¿no? Si tiene lesión cortical temporal izquierda, podría estar afectado el lenguaje, tener afasia o tener convulsiones. Las lesiones pueden ser grandes, gigantes, y esto, por ejemplo, podría hacer confundir con un tumor, ¿no? Pero pueden ser muy grandes, una desmembración muy grande que comprende tanto sustancia blanca como sustancia gris, o aquí, sustancia blanca o sustancia gris, o puramente sustancia blanca. Puede ser tan solo compromiso de ganglios basales, sí, acá están comprometidos los tálamos y los núcleos lenticulares, ¿no? Puede haber también encefalomielitis hemorrágica, claro, por lo que hablamos de la fisiopatología, ¿no? Infiltrado perivenular con microhemorragias, claro. Puede haber también complicaciones hemorrágicas por este evento desmielinizante, sí, ¿no? Puede haber complicaciones hemorrágicas, que esto se vería como una imagen hiperintensa, ¿no? En una de las secuencias que esté uno. Y en cuanto a la esclerosis múltiple, si nos damos cuenta, las lesiones de encefalomielitis seminal aguda son grandes, son parchadas, son muy groseras, ¿no? Pero otro cuadro que es desmelinizante, recurrente, porque la esclerosis múltiple es una condición crónica. La encefalomielitis seminal aguda es una condición aguda, como dice su nombre. Agudamente tuviste un cuadro infeccioso, agudamente tuviste una desmielinización activada por respuesta tanto de los linfocitos T como los linfocitos B. Pero la esclerosis múltiple es una condición crónica, una enfermedad propia del sistema nervioso central, una enfermedad inmunomediada del sistema nervioso central. Ha habido la misma fisiopatología, pero es crónica. Y si nos damos cuenta en la imagen, las lesiones sí, son de sustancia blanca principalmente, pero son más sutiles, son más pequeñas, ¿no? Principalmente sustancia blanca, también acá agarra la parte posterior del cuerpo calloso, ¿no? Las lesiones son pequeñitas, a diferencia de la encefalomielitis seminal aguda, ¿no? Principalmente sustancia blanca, ¿no? Ahora iríamos al segundo grupo al cual hablamos, donde hay las enfermedades autoinmunes que sean del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. ¿Y por qué la inmunidad afectaría a ambos? Porque tanto el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico comparten tanto las oligodendrocitos del sistema nervioso central y la célula de Schwann, que es la afectada en el sistema nervioso periférico, comparten la mayoría de los mismos fosfolípidos. Entonces, en realidad, por este mimetismo de fosfolípidos compartidos, se podría ver que hay enfermedades que pueden afectar tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. Lo que ocurre en estas enfermedades del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Es también un mimetismo a nivel de una fracción proteica de un virus o cuadro bacteriano que se correlaciona, se corresponde con un epítope que está presente en realidad, por ejemplo, en el sistema nervioso central en la célula de Schwann y en el sistema nervioso central en el oligodendrocito. Viendo estas enfermedades del sistema nervioso periférico en sí, tenemos, por ejemplo, y central, tenemos el síndrome de Fisher. ¿Por qué central y periférico? Porque ocurre oftalmoparesia aguda. Esta oftalmoparesia aguda, ¿no?, va aparte de oftalmoparesia, quiere decir lesión de nervios craneanos, mirada congelada, también se acompaña de ataxia. Entonces hay compromiso central por ataxia, compromiso cerebeloso y lesión de nervios craneanos. Pero también pueden tener polineuropatía. Es decir, aquí hay compromiso del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Puede haber cuadro tan solo de midriasis aguda por compromiso del tercer par, ¿no? Una neuropatía solo atáxica, ¿no?, que puede o no tener oftalmoplegia, ¿no? Una parálisis orofaringia, donde tan solo se comprometen pares craneales bajos, también con compromiso del sistema nervioso periférico, ¿no? Estos
cuadros de síndrome de Fisher, que son compromisos del sistema nervioso central combinado con el sistema nervioso periférico, se deben a estos autoanticuerpos que son predominantemente IgG, que son el GT1A y el GQ1B. Entonces, si nos damos cuenta, miren este núcleo de ceramida, este núcleo de galactosa y el núcleo de acetilgalactosamina, ¿no? Recuerden solo este GQ1B. Y el síndrome de Fisher, al tener este receptor GQ1B, este receptor GQ1B está presente en ciertas células de Schwann o ciertos axones produciendo síndrome de Fisher. Pero, ¿con qué ocurre el mimetismo? ¿Dónde está? Se movió. No. Ahí no está. Deme un minuto. ¿A dónde fue? Ponle siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. ¿Y no está? Siguiente. No, regresa. No está. Regresa, por favor, regresa. Este GQ1B, en realidad, este receptor GQ1B tiene mimetismo con el mismo receptor que posee Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni es causante del síndrome de Fisher, principalmente, y el síndrome de Guillain-Barré también. Y si vemos este núcleo ceramina, galactosa y N-acetilgalactosamina, es idénticamente con el que presenta el antígeno que reconoce los linfocitos T para actuar y activar contra el Campylobacter jejuni. Un chico que ha tenido diarrea por Campylobacter jejuni puede activar respuesta celular produciendo síndrome de Fisher o produciendo Guillain-Barré. ¿Y en qué se caracteriza? Ahora sí, siguiente. Hazle clic a la primera, la de la izquierda. ¿Y cómo se caracteriza este síndrome de Fisher? Le hace seguimiento, sigue. ¿Ven movimientos oculares? Miren cómo se concentra el pobrecito. No puede seguir. Mira arriba, se concentra y no puede más. Porque no, tiene mirada congelada. ¿Se dan cuenta? No baja nada. Ahí tiene, tampoco hace consensual, lo clásico, ¿no? Le hace mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia el otro lado, y él está con mirada congelada. No sigue, nada, no puede. Tiene el parpadeo, o sea, tiene un facial perfecto, ¿no? Levanta bien las cejas, frunce el ceño, pero no puede dar seguimiento visual. Y claro, cuando le dimos tratamiento inmunomodulador, hazle clic a la de la derecha, y había seguimiento. Si se dan cuenta, en el ojo derecho es mucho menor que en el izquierdo, ¿no? Y hay un mejor tercero que un sexto. Si se dan cuenta, el sexto, que es el nervio craneano que nos hace hacer la mirada lateral externa, no lo llega a hacer completo. Pero ya hubo bastante mejoría con tratamiento inmunomodulador. Entonces acá lo que se afectó son los nervios craneanos, o sea, una neuropatía central por lesión de nervios craneanos. Y este chiquito tenía antecedente una diarrea disentérica. La etiología lo más probable que haya sido Campylobacter, por ese mimetismo que referimos. La siguiente, ¿no? Entonces, la fisiopatología es casi la misma, activación de linfocitos T que entran, activan macrófagos y también los linfocitos B que activan autoanticuerpos que dirigen y actúan principalmente sobre la célula de Schwann, produciendo la alteración de esta, y entonces al producir la alteración de esta, la célula de Schwann no forma mielina, se ocurre parches, y cuando el estímulo nervioso quiere ser transmitido, no puede ser transmitido, entonces ahí es cuando ocurre la debilidad. Continuamos. Y el más frecuente del sistema nervioso periférico es el Guillain-Barré, también una enfermedad autoinmune que también está desencadenada una infección viral o bacteriana, ¿no? Que también está producida 1 a 3 semanas antes por una infección del tracto respiratorio o una infección gastrointestinal. Hasta en la mitad de los casos puede ser Campylobacter jejuni y un 20% de los casos son antecedentes de la primera infección por citomegalovirus. ¿La que sigue?
En la exploración neurológica, al ser sistema nervioso periférico, tenemos una debilidad simétrica de las extremidades inferiores, ¿no? Es ascendente, por eso puede haber debilidad de las extremidades superiores si el cuadro ha progresado. Al ser el sistema nervioso periférico, los reflejos están disminuidos o abolidos. El compromiso sensitivo, ¿puede haber compromiso sensitivo? Sí, algo de compromiso sensitivo, pero principalmente la mielina, al transmitir el estímulo nervioso más motor, el predominio principal va a ser motor, pero también puede haber un compromiso sensitivo discreto, ¿no? Y predominantemente el sensitivo profundo, ¿no? Puede haber disautonomías, definitivamente, hasta el 50% de los casos. Y el cuadro clínico, el acné del cuadro clínico con el Guillain-Barré, antecedente infeccioso, por lo menos 4 semanas antes hasta el prodromo de la enfermedad. Luego de ahí se activa la respuesta de inmunidad humoral y celular y empieza a haber la debilidad, que puede ser severa y puede presentarse hasta en 4 semanas. O sea, puede aparecer desde días después que ha terminado el cuadro infeccioso hasta 4 semanas puede hacerse máxima la debilidad y luego ocurre una fase de recuperación. Y la elevación de anticuerpos antigangliósidos, que era ese nucleoceramida del cual hablábamos, ¿no? Puede presentarse inclusive desde antes que empiece a tener la debilidad. Ya podemos encontrar antigangliósidos, pero principalmente los anticuerpos antigangliósidos se presentan con mayor intensidad y eso coincide con la mayor intensidad del deterioro clínico y la disminución de la fuerza, ¿no? La patogénesis es la misma para afianzar. En realidad hay activación de linfocitos T y linfocitos B, que lo que causan es activación de los macrófagos, y los linfocitos B lo que hacen principalmente activan autoantígenos que actúan sobre la célula de Schwann. Esta empieza a destruirse y a hacer un parchado de la mielina, entonces estos axones no pueden transmitir el impulso nervioso en sí. Continúa. Este era el gran gráfico que quería mostrarles. Miren la pared del Campylobacter. Miren el receptor, el lipopolisacárido, ¿no? El receptor de ese núcleo que hablábamos, ese núcleo ceramida. Es idénticamente similar al gangliósido GM1 que está presente en la membrana nerviosa a nivel de la célula de Schwann, a nivel del axón. Es exactamente igual. Es por eso de esta confusión, este mimetismo que ocurre en estos fenómenos. Que sería, este Campylobacter jejuni tiene inclusive otros lipopolisacáridos que también pueden hacer mimetismos con otro tipo de anticuerpos, ¿no? Este GQ1B, el más frecuente, que es el causante del Miller-Fisher, pero también hay otros, el GD1A, que puede hacer tan solo lesión tipo Guillain-Barré, solo neuropatía propia del sistema nervioso periférico. El síndrome de Guillain-Barré, ¿cuál sería su cuadro clínico? Puede tener desde síntomas leves, ¿no? Que permiten hacer las actividades, andar, correr con dificultad, se pueden vestir, pueden comer, pueden asearse, pero lo hacen con dificultad. O sea, hay una debilidad a nivel de extremidades, pero aún no te permite hacer cosas. Pero el grado puede ser tan severo que inclusive puedes ser confinado a cama, puede ser tan la debilidad que no puedes ni siquiera ni vencer la gravedad, ¿no? Y puede haber tan severa el compromiso del nervio periférico que inclusive puede comprometer músculos respiratorios y el paciente puede llegar a tener respiración asistida. Y si es que no tuviera respiración asistida, llega a la muerte. El síndrome de Guillain-Barré tiene formas clínicas, sí. Tiene formas clínicas como la polineuropatía aguda inflamatoria desmielinizante, que es la más frecuente. Esta radiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda se presenta hasta en el 90% de los casos, ¿no? El cuadro clínico es máximo en 2 o 4 semanas y esta, afortunadamente, es la más frecuente, afortunadamente es la que mejor va, ¿no? El acné de los síntomas puede presentarse en días hasta semanas, pero la recuperación del axón puede demorar meses, e inclusive hasta 1 año de depresión. Entonces eso es lo importante establecerlo, que la recuperación es lenta.
Y eso cuando tengan en algún momento frente a ustedes un paciente con Guillain-Barré, si es que ya llegó a déficit motor máximo y ustedes ya le dieron tratamiento con inmunoglobulina, que es el tratamiento ideal para Guillain-Barré, o plasmaféresis, después de esto, obviamente va a haber una desazón, ¿no? Lo presenté en 2 semanas, me quedé postrado en mi cama, pero ya le dieron tratamiento. ¿Y por qué no mejoro tan rápido? Porque la recuperación del axón es lenta y puede ser inclusive meses después. Y por eso es importante establecerlos y insertarlos en terapia. Luego hay otra variante, como la axonal sensitivo-motora, ¿no? La axonal sensitivo-motora es la más grave. ¿Por qué? Porque cuando tienes esta neuropatía axonal sensitivo-motora, lo que principalmente se lesiona es el axón. Entonces la recuperación es muy lenta y la posibilidad de secuelas a largo plazo son muy altas, ¿no? Por eso las secuelas motoras insensitivas son frecuentes. Es decir, es diferente que solo le seleccione la mielina. Sabemos que para las que seleccione la mielina, luego quien va a trabajar son las células axón, pero es diferente que seleccione el axón. Si la respuesta inmune ha causado lesión axonal, el axón se regenera poco, casi nulamente. Entonces, en realidad, por eso tener este tipo de neuropatía es la más severa. Luego viene la axonal motor aguda y la última, la siguiente, por favor. No sé por qué esto no me responde a mí. En cuanto al manejo, todo paciente que tenga Guillain-Barré, al tener debilidad motora progresiva, ascendente, predominantemente distal, que se puede hacer aproximar, uno no sabe qué variedad clínica va a tener. Y al no saber qué variedad clínica va a tener, uno tiene que tener manejo expectante. Y lo que se llama manejo de expectancia armada, es decir, estar preparado para lo peor, que tengan posibilidad de falla respiratoria. Todos estos pacientes deben ser ingresados a UCI. ¿Por qué? Porque el 50% tienen una disautonomía, si es una arritmia súbita y si es insuficiencia respiratoria aguda, por eso deben estar en unidad de cuidados intensivos. Y el manejo, muy aparte de monitorizarlos, el manejo es monitoreo y acción contra los síntomas. Pero el tratamiento inmunomodulador es plasmaféresis, es decir, la plasmaféresis, un lavado plasmático y con eso lavas los anticuerpos. Con eso lavas los linfocitos, ¿no? Entonces ahí ya has actuado, ¿no? Y puedes hacer hasta 5 sesiones de plasmaféresis y el uso de inmunoglobulina. Tanto la plasmaféresis como la inmunoglobulina tienen la misma eficacia. Puedes utilizar uno y otro. A veces el costo, porque una cosa es efectividad en cuanto al tratamiento y otros estudios de costo, ¿no? Y es más barato plasmaferizar, es decir, grabar usar inmunoglobulina, ¿no? Ve que los estudios randomizados van a mostrar que ambas aceleran la recuperación respecto al tratamiento, ¿no? Pero no disminuye la mortalidad. Es decir, quien recibe cualquiera de estos tratamientos, la recuperación va más rápida que si en realidad no recibiera nada. Obviamente los autoanticuerpos con el tiempo se degeneran y se agotan, ¿no? La respuesta de inmunidad por linfocitos T también se agota. Pero tú usas este tratamiento para inmunomodular, mejorar la respuesta inmune. Y aquellos que han recibido estos tipos de tratamiento, obviamente tienen recuperación más rápida. Pero sabemos que el más rápido no necesariamente va a implicar días, sino meses. ¿A quién se le debe plasmaferizar o ser inmunoglobulina? A aquel que esté postrado, ¿no? Aquel postrado en cama, paciente que no camina, debe recibir tratamiento. Aquel que puede desplazarse, en realidad es muy controversial darle tratamiento, ¿no? Porque es un cuadro leve. Entonces, hablando en cuanto a tratamiento, en Guillain-Barré se usa inmunoglobulina y se usa recambio plasmático, ¿no? Pero corticoides, no, en realidad no. Uno usaría corticoides, uno diría, induce la apoptosis de células T, pero nada está actuando sobre la inmunidad humoral. Entonces, en realidad, el empleo de corticoides no está basado para manejo de Guillain-Barré. El manejo de Guillain-Barré es con inmunoglobulina y con recambio plasmático, ¿no? En cuanto a la inmunoglobulina,
la dosis son 2 gramos por kilo total. Se dividen es por día. 2 gramos por kilo total. Por ejemplo, una persona de 40 kilos recibe 80 gramos de inmunoglobulina. Esos 80 gramos tienen que ser divididos en 5 días. Es decir, cada día va a recibir más o menos unos 16 gramos por día, ¿no? O 0.4 gramos por kilo por día, ¿no? Hay otros que han utilizado, ¿no? ¿Para qué darlo en 5 días? Mejor hay que darlo en 2 días o en 3 días, etcétera, ¿no? Pero en realidad es igual de efectivo, lo importante es la dosis total, ¿no? ¿Cómo actúan las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas, su mecanismo de acción es principalmente disminuir la acción del complemento activado, ¿no? Y al disminuir la acción del complemento activado va a actuar a nivel de las células diana, ¿no? Y ¿qué paciente no podría recibir inmunoglobulina? Aquel paciente que tenga deficiencia selectiva de IgA o aquel paciente que haya tenido antecedente de algún tipo de anafilaxia previa a un derivado similar o con antecedente de haber tenido una reacción alérgica a inmunoglobulina endovenosa previamente, ¿no? Aquel paciente que tenga falla renal es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina se ha relacionado con efectos adversos. O sea, hay efectos adversos en cualquier fármaco, efectos adversos frecuentes, poco frecuentes y raros, ¿no? En los poco frecuentes está descrito retención urinaria y falla renal. Es por eso que sería una contraindicación relativa en pacientes nefrópatas, ¿no? Y en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva también sería una contraindicación relativa por los grandes volúmenes de inmunoglobulina, ¿no? Si cada ampolla tiene más o menos 100 mililitros y cada ampolla de 100 mililitros tiene por lo menos 5 a 10 gramos, aquel paciente que va a recibir, por ejemplo, 80 gramos y la ampolla de 100 mililitros, estaremos obteniendo más de un litro de inmunoglobulina, ¿no? Entonces, en realidad, aquellos pacientes que tienes que hacer la restricción hídrica es una contraindicación relativa, pero lo que podríamos hacer es restringir los días, no enviar, etcétera, aplicar furosemida, alguna otra cosa, porque en ese caso, si el paciente tuviera cardiopatía y tal vez un Guillain-Barré, sería necesario usar inmunoglobulina. Y si yo tengo alguna de las contraindicaciones y no puedo usar inmunoglobulina, me queda la plasmaféresis. Entonces utilizo plasmaféresis. Y luego vendría el otro tipo de enfermedades mielinizantes, estamos viendo principalmente el sistema nervioso central, principalmente central y periférico, puramente periférico, y ahora unión neuromuscular. Y en la unión neuromuscular, la enfermedad más conocida es miastenia gravis, ¿no? Es también un trastorno crónico autoinmune, pero que activa la unión neuromuscular. Por ejemplo, las intoxicaciones. Las intoxicaciones por aquellas personas que de manera suicida toman raticida, ¿no? La acción de esa raticida, ¿a nivel de qué acción es fisiopatológicamente? Esa raticida produce los síntomas, ¿no? Colinérgicos y muscarínicos, porque están actuando a nivel de la unión neuromuscular, Por eso es lo que los pacientes que toman raticidas tienen síntomas colinérgicos, ¿no? Muscarínicos, ¿no? De pronto empiezan a hacer miosis, empiezan a hacer fasciculaciones, cialorrea, déficit, etcétera, ¿no? Por la ingesta de estos tóxicos, ¿no? Que ingieren, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Por ejemplo, los niños ingieren involuntariamente porque lo dejan la raticida tirada por ahí y vienen con las ratas, etcétera. Y agarran, lo dejan por ahí, y lo piden, como lo ven, una cosita solita, lo ven mezclado con la comida, agarran los dedos, se lo meten en la boca y ya se lo ingirió, ¿no? Y entonces actúa sobre la unión neuromuscular, entonces ahí producen síntomas, ¿no? Pero la miastenia gravis es un trastorno autoinmune de la unión neuromuscular. Lo mismo, pero de manera crónica y sostenida, porque la respuesta inmune está predominantemente afectada continuamente, ¿no? Se manifiesta por fatiga, ¿no? Y progresión a la parálisis durante estados de contracción muscular reiterativos o sostenidos. Es decir, yo quiero hacer un estímulo voluntario y necesito que mi unión neuromuscular haya una liberación de acetilcolina. Mi acetilcolina se libera, pero como hay autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, los anticuerpos, los receptores se destruyen y por eso el acetilcolina no tiene nada donde actuar, entonces empieza a tener debilidad, ¿no? La miastenia gravis es una enfermedad paradigmática de los trastornos de la unión neuromuscular secundarios a la acción de autoanticuerpos, ¿no? Como les explicaba, se producen anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina que están en la terminación nerviosa
¿Cómo lo desaparecen? Mediante la activación del complemento, lo endocitan, ¿no? Y la consecuencia es que no hay receptor, ¿dónde va a actuar la acetilcolina? Y entonces ocurre la debilidad muscular. Y para entenderlo un grafiquito, ¿no? Esta es la unión neuromuscular, ¿no? Entonces, acá tenemos una neurona presináptica y una postsináptica para que se produzca el movimiento, ¿no? Entra el ion calcio lo que hace es libera acetilcolina y en cada vesícula de acetilcolina se liberan más o menos 1000 moléculas de acetilcolina. Entonces en la unión neuromuscular hay muchas moléculas de acetilcolina, pero estos receptores de acetilcolina que están esperando, ¿no?, la acetilcolina para ejercer el movimiento son bloqueados por esta respuesta inmunomediada y lo que hace es los destruye, los endocita. Y al endocitarlos, lo que ocurre es que ya no hay contracción muscular. Entonces hay liberación de acetilcolina, sí, algunos receptores que están presentes y por eso ejercen algo de acción, pero luego el receptor de acetilcolina no tiene cómo seguir haciendo su efecto y las personas que tienen miastenia tienen fatiga. Los anticuerpos con el receptor de acetilcolina son principalmente IgG y pueden ser detectados en sangre, ¿no?, hasta en el 94% de pacientes con miastenia gravis generalizada, en una tercera parte de casos hasta el 80% de pacientes con miastenia gravis ocular, ¿no? Los mecanismos son: se unen al sitio de unión, bloquean el receptor, se unen al receptor, producen que el receptor se internalice y ya no hay unión, o lo que hacen es se unen al complemento y destruyen la placa terminal. Y entonces lo que tendríamos es la neurona presináptica, la neurona prosináptica, que está a nivel de la fibra muscular, ¿no? Lo que tendríamos es que en realidad lo que hacen es alteran lo que es la arquitectura normal de los pliegues, y entonces al haber menor pliegues hay menores receptores de acetilcolina, es decir, hacen una modificación a través otros mediante el complemento. Lo que hacen es internalizan el receptor y otros lo bloquean. Entonces la pobre acetilcolina no tiene cómo actuar. Y así se produce la debilidad progresiva en la miastenia gravis. A diferencia de, por ejemplo, estamos hablando de la encefalomelitis diseminada aguda. La encefalomelitis diseminada aguda es aguda, se trata, se va, ¿no? La esclerosis múltiple es una crónica propia del sistema nervioso central, con la cual uno tiene que vivir. En Guillain-Barré hay mejoría, pero en la miastenia gravis es una condición crónica. Es una condición crónica autoinmune de la unión neuromuscular. Y esta miastenia gravis puede ser tan solo limitada al ojo y se afectan los oculomotores, ¿no? Y usualmente al inicio parece que empezará ocular, pero es un grupo pseudo-ocular, porque en realidad dentro de los 2 años un grupo va a generalizar, pero aquel ocular que no generaliza a los 2 años se queda como ocular. Luego está el grupo como generalizada, donde principalmente son formas leves. Este grupo generalizado tiene afección de todo músculo que se contrae. Entonces va a haber afectación de los músculos craneados, afección de tronco y de extremidades, pero no hay compromiso respiratorio, ¿no? Este grupo 2, de forma generalizada, está asociado a una hiperplasia tímica. ¿Por qué? Por lo que necesita usted. Entonces, en realidad, aquel paciente que tiene miastenia gravis de forma generalizada o una debilidad generalizada, uno tendría que buscar hiperplasia tímica o un timoma, porque en realidad si es que tiene hiperplasia tímica o timoma, se saca el timo y tendríamos menos linfocitos. Y el cuadro clínico, si bien es cierto, hay otros mecanismos que siguen produciendo afección por el receptor de acetilcolina, pero la enfermedad mejoraría mucho, ¿no? Y este tipo generalizado responde bien a los anticolinesterácicos. Luego hay la miastenia gravis aguda fulminante, que es muy rara, pero de manera aguda puedes hacer falla respiratoria, ¿no? Y estas agudas fulminantes porque usualmente tienes más autoanticuerpos y la posibilidad de timoma es más alta. El pronóstico es grave si no se hace algo, si no se inmunomodula agresivamente. Y en el grupo 4, que es la tardía grave, hay una debilidad permanente. Todo el tiempo hay una debilidad incapacitante, ¿no? Y la respuesta es muy mala a inmunomoduladores y a fármacos anticoagulantes.
usamos fármacos anticolinestéricos. Usamos fármacos anticolinestéricos para hacer que haya más número de acetilcolina libre. En teoría, si hay más número, la molécula de acetilcolina, esas moléculas de acetilcolina que se liberan por cada vesícula, en realidad tienen un tipo de vida media corta, ¿no? Ejerce la acción, yo hago un movimiento, ya recibe mi acetilcolina. Ya deja de hacer el movimiento, el acetilcolina no tiene por qué funcionar, ¿no? Pero si tú recibes anticolinestéricos, lo que vas a tener es producción de acetilcolina constante. Entonces, allí vas a tener más sustrato para que no haya los receptores funcionantes en la acción. Por eso, das anticolinestéricos. Entonces, uno da un anticolinesterásico y el efecto es inmediato, por lo mismo de la acetilcolina, ¿no? Si uno trata con plasmaféresis, el efecto clínico todavía se va a ver 2 semanas después, porque no tiene que esperar que los autoanticuerpos se vayan del todo. El uso de inmunoglobulina endovenosa también puede afectar, puede verse la mejoría clínica hasta 4 semanas después. Y el uso de lo que son preventivos a largo plazo, como prednisona, micofenolato de mofetil, ciclosporina o acetropina, el efecto se ve a largo plazo. Es decir, a corto plazo, si uno quiere en el día a día tratar una miastenia gravis, la maneja principalmente con anticolinestéricos. Todos los días, a cierta hora, cada 3 o 4 horas, porque necesitas tener acetilcolina todo el tiempo, sustrato todo el tiempo, cada 3 o 4 horas, la persona se toma una pastilla de piostimina para tener acetilcolina, o sea, tratas el síntoma, ¿no? Y das inmunomodulación a largo plazo para actuar ya sobre el mecanismo fisiopatológico, es decir, actuar a nivel de los anticuerpos, a nivel de la respuesta producida por los linfocitos. Y luego vendría el último grupo, que son enfermedades producidas por autoanticuerpos en el sistema nervioso central. Acá tenemos, ¿no?, lo que es la neurona, la membrana neuronal, y tenemos acá diferentes tipos de autoanticuerpos. GLI relacionado a acetilcolina, este receptor NMDA, este receptor LG1, este CASPR2, o canal relacionado al potasio, este GAD65, y estos anticuerpos que están en la superficie neuronal, ocurre también activación inmune contra estos anticuerpos. Entonces actúan en sí no sobre el oligodendrocito, no sobre la oligodendroglía, no sobre la porina, actúa a nivel de lo que es la neurona. Entonces acá hay una enfermedad con lesión neuronal directa, actúa a nivel de la neurona en sí. Y entonces actúa a nivel de la neurona en sí, ¿no? Si tenemos lesión neuronal a nivel de la neurona en sí, en esas 6 capas de corteza, el compromiso principalmente es encefálico, la evolución de las funciones superiores, lo que es la corteza, y de las diferentes zonas de la corteza que sean, ¿no? Entonces, principalmente se dan cuadros de encefalitis, compromiso de conciencia, y esta encefalitis se ha denominado como encefalitis límbica. ¿Y por qué límbica? Porque estos receptores de la superficie neuronal son más ricos en la región límbica. ¿Y dónde está la región límbica? En el temporal. ¿En qué parte especialmente? En el hipocampo. Entonces estos pacientes empiezan a tener signos encefálicos límbicos, ¿no? Hay otros también, otras variantes clínicas, pero son menos frecuentes. Esta encefalitis autoinmune, la forma más clásica de este tipo de autoanticuerpos para la superficie neuronal son los anticuerpos NMDA, ¿no? Estos anticuerpos NMDA, ¿no?, o encefalitis autoinmune por NMDA, ¿no?, últimamente cada vez se reporta más. En los últimos años cada vez se reporta más casos de encefalitis autoinmune por NMDA, ¿no? ¿Y qué son los receptores NMDA? Son canales iónicos que son importantes para la transmisión sináptica y la plasticidad neuronal. Estos receptores NMDA, que están principalmente en la región del hipocampo, ¿no?, tienen 2 unidades, la NR1, que se liga a la glicina, y el NR2, que se liga al glutamato. ¿Y qué tiene que ver la glicina y el glutamato? Que son los principales neurotransmisores excitatorios. Entonces, aquel anticuerpo que se une al receptor NMDA en cualquiera de sus 2 unidades, que tiene afección a estas dos unidades, lo que va a generar
Entonces, hay neurotransmisores inhibitorios y neurotransmisores excitatorios. Y al ocurrir un desbalance entre estos neurotransmisores inhibitorios y excitatorios, lo que va a favorecer son convulsiones, ¿no? Esta activación exagerada de estos receptores NMDA lo que va a producir es excitotoxicidad. ¿Y cómo se describieron, cómo se diagnosticaron estos anticuerpos NMDA, ¿no? De pronto, en el 2007, o sea, es una enfermedad ya en realidad descrita desde el 2007, pero se dice que ya hace mucho tiempo ya existía la hepatitis autoinmune, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama Despertar, ¿no? Que es con Robin Williams y también es con Robert De Niro, si no me equivoco. Y lo que trata es que había una población de personas que de pronto estaban enajenadas, perdidas, con síntomas distónicos durante años, ¿no? Y de pronto esas personas empiezan a recibir un medicamento específico y esas personas de pronto despertaron, como si hubieran despertado de un estado de sueño, ¿no? Y esta película en realidad, estos pacientes despertaron lo que tenían era encefalitis autoinmune, ¿no? En el 2007 se diagnosticó esos encefalitis autoinmunes, pero principalmente el más descrito es el NMDA. Lo que se dio cuenta es que de pronto había pacientes que tenían teratoma ovárico, mujeres principalmente. Y esas mujeres que tenían teratoma ovárico tenían síntomas psiquiátricos. De pronto se ponían psicóticas, se ponían, empezaban a alucinar, se autoherían, además se convulsionaban, ¿no? Y no había una relación entre estos teratomas ováricos y estos síntomas. Pero de pronto los pacientes que tenían teratoma ovárico superaban el teratoma. Y los síntomas psiquiátricos desaparecían, mejoraban. Es más, algunos tenían amnesia del episodio. Entonces ahí un neurólogo, que es el doctor Pío Sotano, empezó a preguntarse: ¿y por qué estos pacientes están haciendo esto? Entonces en realidad este teratoma está siendo paraneoplásico. Estos síntomas psiquiátricos funcionan paraneoplásico. Entonces lo que hizo fue hacer el cuestionario a todas, los anestéticos a todas, y trató de encontrar cuál era la causa. Y ahí encontró que todas estas, ¿no? Lo que hizo fue hacer cultivos de superarquidios de sangre del cerebro de ratón. Y se dio cuenta que la región que se activaba era la región del neuronil del hipocampo, ¿no? Luego ya con un análisis más específico se vio que el receptor implicado era el metilfosfato. Entonces principalmente describieron este tipo de encefalitis autoinmune con personas que tenían teratoma ovárico, principalmente mujeres. Y luego de ahí se vio viendo como un paraneoplásico con otras condiciones, tumores testiculares, tumores pulmonares, tumores de videos, etc. Pero los niños también empezaron a hacer cuadros autoinmunes, pero no encontraron el tumor. Y vieron que también había un mimetismo con receptores NMDA con algunos cuadros virales o digestivos, ¿no? Entonces, es más frecuente por eso la encefalitis tumoral en aquellas que son mayores, principalmente teratoma ovárico, pero en niños pueden hacer después de cuadros respiratorios o diarreicos. El cuadro clínico, ¿no? Acá vemos por edades, ¿no? Menores de 5 años, de 6 a 12, etc., ¿no? El cuadro clínico, acá vemos que los rosaditos y rojos son mujeres y los otros son azules. Principalmente entre los grupos etarios, más son mujeres que hombres, ¿no? Y en niños pequeños, menores de 18 años, casi podría ser 3/4 varones, la mujer es más o menos 1.2 por 1, ¿no? Pero en adultos ya se ven predominantemente mujeres, ¿no? Por ese tema de los tumores de los paraneoplásicos con teratoma ovárico. Y en cuanto al cuadro clínico de estas encefalitis, había un pródromo, ¿no? Un pródromo totalmente específico. Cefalea, fiebre, síntomas respiratorios, síntomas digestivos, y luego empezaron a tener clínicas neuropsiquiátricas, ¿no? Presentan clínicas, cambios comportamentales, se empiezan a aislar, se ponen hiperactivos, irritables, se hacen rabietas, ansiosos, se agitan, agreden, alucinan. En la segunda fase se ponen hiperkinéticos, se mueven, empiezan a mover la boca, los brazos, mueven las extremidades, hacen movimientos complejos y estereotipados, ¿no? Distinciones orofaciales, movimientos coratentóxicos, posturas distónicas, algunos se quedan catatónicos, ¿no? Luego algunos pueden convulsionar, claro, pero el compromiso encefálico. Algunos pacientes pueden tener disautonomías y que pueden
ser hipertensos, taquicardias, hipertermias, ¿no? Y luego aparecen algunos síntomas de somnolencia. Y la tercera fase empiezan a ponerse bradiquinésico, catapléxico, poca interacción social, algunos pueden tener trastornos del lenguaje, se quedan anátricos, ecolálicos, o sea, los síntomas son principalmente neuropsiquiátricos y del movimiento, ¿no? Son tres estadios, el estadio prodromal, totalmente específico, el estadio temprano y el estadio tardío. En el estadio tardío, lo que predomina más son trastornos del movimiento, trastorno de conciencia y déficit cognitivo y convulsiones, ¿no? Pero al inicio, ese es el estado tardío, pero en el estadio temprano hay un poco de todo, pero principalmente se mantiene primero el trastorno de conciencia, el deterioro cognitivo, ¿no? Los síntomas psiquiátricos y un poco de convulsiones. En niños, que es mi tema en sí, ¿no? En niños son más frecuentes los síntomas, las convulsiones y los movimientos involuntarios. En cambio, en los adultos son más frecuentes las convulsiones y el trastorno de conciencia, el compromiso psiquiátrico, que los movimientos involuntarios en sí. Y hablamos de movimientos involuntarios que hacen estos movimientos orolinguales, como de búsqueda, como de chupetero, los movimientos así de focalización, ¿no? Se mueven, se ponen duros, pueden ponerse distónicos, se contraen, se ponen opistótonos, ¿no? Si uno ve estos movimientos, empiezan a sacudir, empiezan a tener síntomas psiquiátricos, de alucinar, ¿no les hace recordar a la chica del exorcista? Sí, porque en realidad, dice la chica del exorcista, no sabe una historia real, ¿no? Y sí es cierto, esa chica tiene los servicios comunes, eso se ha visto ahora. Esa chica tiene los servicios que luego obviamente fue magnificado como todo, ¿no? Pero en realidad esa chica tiene los servicios comunes. Entonces, literalmente, tiene síntomas como de poseídos, como de posesión demoníaca, empiezan a alucinar, psiquiátricos, gritan, creen que hay cosas, ¿no? Hay por aquí alguna posesión demoníaca. Otros tienen disquinesis oralinguales, movimientos involuntarios, atetosis, distonías mandibulares, se ponen rígidos, otros se ponen catatónicos. Entonces, en realidad, miren, si uno dice, doctor, ¿cómo la diferencia de un paciente que está psicótico, de esquizofrenia, etcétera? Que los cuadros de esquizofrenia no empiezan de un día a otro, no empiezan en semanas, empiezan progresivamente, ¿no? Cuando todos los de psiquiatría se han dado cuenta que son síntomas que van apareciendo progresivamente. Este es un cuadro subacudo. En 2 semanas ya empiezan a tener estos síntomas. Entonces, un cuadro psicótico no empieza así, de manera aguda, un cuadro de tipo psiquiátrico puro, como una esquizofrenia o otro tipo de manifestación psiquiátrica. Esas son manifestaciones psiquiátricas, sí, pero manifestaciones psiquiátricas con una enfermedad común. Ay, regresa, por favor, regresa. Ahí está. Por ejemplo, hazle clic a la de la izquierda. En niños tenemos más movimientos involuntarios más que psiquiátricos, ¿no? Acá este chiquito se lesionó, por eso tuvieron que hacer sujeción. Pero si se dan cuenta del movimiento de la boquita, parece que todo el tiempo saborear algo, ¿no? Y puede ser tan marcado que inclusive se puede lesionar los labios. Si se dan cuenta del movimiento de la mano, es una corea serpenteante, una corea. Y ese chico, cualquiera que lo esté grabando, no sé si bien grabado, pero parece que mira, ¿no? Porque ese chico está enajenado, con los ojos cerrados, no se fija nada, ¿no? Y acá este segundo, acá, si le hace clic aquí, clic ahí, el segundo. No corre. Entonces acá el tercero, miren acá la mano. Si se dan cuenta, la mano del chico, rígida, distónica. La boca, los movimientos iguales. Si tuvieran audio, escucharían que empieza a gritar, como si pronunciara algo, como si llamara, como si se agitara, ¿no? Estos chicos al tener alteración cortical, ¿no? Al tener alteración neuronal, pueden tener lentificación, el electroencefalograma, claro, pueden tener lentificación, por
En las neuroimágenes, como estábamos hablando, afección principalmente de lo que es el hipocampo, donde están los receptores NMDA. En realidad, es afección de toda la corteza, pero principalmente la lesión la vemos en el área del hipocampo. Por eso, el 50% puede encontrar lesión y el otro 50% puede no encontrar nada, puede encontrar imagen normal, ¿no? Puede haber unas hiperintensidades, como hablábamos acá, en lesiones del hipocampo. Y pueden haber también algunas lesiones, vemos como hay receptores NMDA a nivel de la corteza, pueden haber lesiones también corticales, ¿no? Como pueden haber algunas también que tengan lesiones en ganglios basales, ¿no? Si lo que tenemos es receptores NMDA, lo que vamos a tener que hacer es medir este receptor NMDA. Y si son receptores de NMDA en la superficie neuronal, hay en otro sentido tomarlos en sangre. ¿Qué tendríamos que hacer? Un receptor en el líquido suprarraquídeo. Entonces, el estudio ideal confirmatorio corresponde a la detección de anticuerpos NMDA en el líquido suprarraquídeo, ¿no? Entonces, pero tener estos receptores confirmados no es que los goza. Uno lo que hace es este cultivo celular de inmunohistoquímica, los cultivos celulares de variación tipo. Entonces, pero tú tienes un cuadro típico clínico. Si tienes un cuadro típico, yo creo que es el bonitos involuntarios, que está alucinando, que pero tiene un cuadro subagudo, que tiene una historia de infección previa, o porque está con un cáncer activo, ¿no? Y está haciendo manifestaciones paraneoplásticas, paraneoplástica, pues eso no, trato. Y mientras tanto, bueno, te pones a esperar la confirmación, ¿no? Pero el tratamiento no va retrasado según la espera de la confirmación de la posibilidad de este receptor. Lo que se tiene que hacer, obvio, es en todo paciente tratar de buscar la posibilidad de un tumor, especialmente en aquellos adolescentes o grandes, adultos, ¿no? Y inclusive dicen que el síndrome paraneoplásico puede aparecer hasta 2 años antes. 2 años antes de que hagan el cuadro tumoral. Entonces, estos chicos, si es cierto, mejoran el expertise pulmonar, hay que hacer un scan corporal, tomográfico por resonancia magnética total, porque en esos 2 años podría ser la aparición de un tumor. Y el tratamiento, si hay un tumor, hay que quitarlo, y como son cuadros inmunomediados, ¿no? Estos cuadros sí se tratan con metilprednisolona, también se puede asociar inmunoglobulina humana, y en los que no han mejorado, tienes que utilizar plasmaféresis. Si no hay mejoría, usas terapia celular, principalmente con los linfocitos CD20, rituximab, también puedes usar ciclofosfamida, ¿no? O también puedes usar metotrexate, metilprednisolona intratecal, mofenalato oral, azathioprina, ¿no? Y en cuanto a qué hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar los anticuerpos anti-MDA, tanto en líquido como en suero, pero principalmente en líquido, buscar alguna posible otra causa, ¿no? Buscar tumores, si hay tumor lo sacan, ¿no? Si no hay ningún tumor, también le tratan el cuadro, metilprednisolona o le dan inmunoglobulina. Si no mejora, rituximab o ciclofosfamida. Si no mejora con eso, tercera línea o algún otro inmunosupresor, a lo que conversábamos anteriormente. En cuanto al pronóstico, 75% queda con alguna mínima o alguna secuela. Y la mejoría es en semanas o a meses, ¿no? Y usualmente la mejoría es inversa a lo que va apareciendo. Si lo último que apareció fue movimientos involuntarios, lo primero que va a mejorar son movimientos involuntarios. Va haciendo ahí. Y si lo primero que apareció fue el trastorno de conducta, es lo que el último va a mejorar, ¿no? En orden inverso, el de la aparición de los síntomas. Hay una mortalidad, sí, del 4%, hay más por complicaciones en sí, ¿no? Se infecta, se lacera, etcétera, se agrede, ¿no? Hasta una cuarta parte de los casos puede recaer. Y luego el tratamiento precoz, si uno sospecha precozmente, trata precozmente, disminuye los niveles de anticuerpos y obviamente evita estas 3 fases prodrómicas, ¿no? Y en cuanto, regresemos, y en cuanto al pronóstico de largo plazo, el de la izquierda, él es el niño que vieron en la imagen que hacía los movimientos oculares hacia la Corea. Quedó con una lesión, quedó con más que una disfagia, ¿no? Pero que con tratamiento mejoró en 6 meses. Estos son 6 meses después de inmunoterapia, ¿no? Y el otro es el otro niño que veía un histónico que gritaba, ¿no?
un chico grande. Esos son 2 meses después, ¿no? Ahí les que levanta el brazo, que tira la pelota y obedece. Demora, se quedó bradisíquico. O sea, aquí estábamos en la tercera fase, ya recuperativa, se quedó bradisíquico. Si vemos un poco tremoroso, y si ven la cara no hay mucha facción, ¿no? Se quedó como síndrome parkinsoniano. O sea, pero eso fue 2 meses después. 1 año después, el chico estaba deambulando como cualquiera de nosotros. La recuperación, cuando uno sospecha algo y trata bien, y con todas las líneas de acción, la recuperación es muy buena de estos tipos de cefalitis. Y algunos chicos, lamentablemente, la principal secuela que tienen es como lesión en el hipocampo, ocurre una esclerosis mesial temporal, y al haber esta esclerosis mesial temporal, esto es un foco epileptógeno, y algún grupo de estos chicos llevan epilepsia como secuela a largo plazo. Bueno, y como la epilepsia la tratamos como tal con antiepilépticos, ¿no? ¿Tiene diagnóstico diferencial? Claro, hay que diferenciar los otros tipos de encefalopatías. También acá, mira, posesión demoníaca, también hay que hacerle algún diagnóstico diferencial, ¿no? Un síndrome autístico adquirido reversible, un coma asociado a movimientos ambulatorios involuntarios de larga duración, ¿no? Algún tipo de otras encefalitis letárgicas, neuroléptico maligno, abuso de drogas, ¿no? Psicosis, esquizofrenia, catatonia, son diagnósticos diferenciales, pero en la presentación aguda, la presencia de un pródromo, no hay antecedente familiar, ¿no? Quien en realidad ha contado por psiquiatría y se da cuenta de la historia clínica psiquiátrica, muchas veces hay mucho antecedente familiar de condiciones psiquiátricas familiares, ¿no? Entonces aquel chico que se presenta de nuevo, es muy raro que haya esquizofrenias de nuevo, ¿no? Usualmente hay antecedentes familiares de condiciones psiquiátricas. Entonces, en realidad, estos son diagnósticos diferenciales, pero si no hay nada que te haga sospechar de un cuadro psicótico puro, la posibilidad de encefalitis autoinmune es alta y debe tratarse como tal, ¿no? Y hay otros tipos de síndromes de encefalitis autoinmune no NMDA, sí, ¿no? NMDA es el más común, pero hay algunos otros, inclusive ya han sido descritos inclusive 13 tipos de encefalitis por receptores de anticuerpos contra la superficie neuronal. Y esos